Ya vamos a hablar del paralenguaje comunicativo. Dentro de la comunicación y cómo es que está implícito. A man sees how this world was with no eyes. Look with thine ears. El paralenguaje lo vemos más común o está más representado en una comunicación no verbal. Se hablará del lugar que ocupa el componente paralingüístico en la comunicación y las teorías que explican el origen del lenguaje. El paralenguaje es uno de los dos elementos básicos de la comunicación no verbal junto con la kinésica, van de la mano, es decir, forman parte del proceso comunicativo. Por eso pretendemos abordar en esta presentación una investigación sobre la importancia en el panorama actual y ver cómo está implícito o relacionado el paralenguaje. Además de esto, expondremos diferentes teorías que han tratado de explicar el origen del lenguaje desde un punto de vista paralingüístico. Tenemos las teorías biológicas y las teorías antropológicas. La teoría biológica, las cuales consideraron que existía un paralelismo ontogénico y filogénico entre el lenguaje humano y el animal. En las teorías antropológicas son las cuales se basaban en el propio lenguaje humano y su desarrollo a lo largo de todo el tiempo. Sabemos que dentro de los parámetros paralingüísticos, estos forman parte del discurso oral. Estos parámetros son enriquecedores en las diferentes conversaciones, además forman un básico dentro de la comunicación. Aunque el paralenguaje también está presente en el discurso escrito, lo vemos de una forma mucho más limitada, por lo cual enfocaremos cómo el paralenguaje lo vemos de manera de intercambio de comunicación de persona a persona. Dentro de los mensajes no verbales se consideran más fiables cuando existe una contradicción entre lo verbal y lo no verbal. Demuestran entonces que todas las herramientas que utilizamos para averiguar si alguien miente o no son solamente de lo que nos dicen, incluyen los aspectos no verbales, como dice el famoso refrán. Las acciones dicen mucho más que las palabras. La comunicación no verbal entonces juega un papel muy importante respecto a la comunicación. Ya sabemos que hay que tener diferentes funciones principales que tenemos que tomar en cuenta, como son sustituir, contradecir, enfatizar o regular los mensajes verbales. Tenemos diferentes estudios, vamos a retomar dos de los 90 hasta la actualidad, que entonces intenta dar un carácter científico y objetivo al paralenguaje. Inclusive antes no se tomaba el paralenguaje como un estudio tan formal. Seguimos encontrando dos posturas que consideran que el paralenguaje es un lenguaje prosódico que no tiene ningún valor distintivo. Y el otro lado, en el que incluye diferente variedad de elementos que lo conforman y lo están definiendo. A partir de que se tiene un estudio podemos diferenciar varios tipos de parámetros paralingüísticos. En primer lugar tenemos que hablar de los elementos referentes a la voz, los cuales los clasificamos en cualidades primarias, calificadores, diferenciadores y alternantes. Dentro de las cualidades primarias, estas son las que individualizan a las personas. Tenemos el timbre, la resonancia, que abarca la forma en cómo hablamos, oral, nasal, faríngea, el volumen, el campo entonativo, la duración, el ritmo. En calificadores tenemos que es el control respiratorio, el control laríngeo, qué tan alto, qué tan bajo, si es estridente, si tenemos la voz ronca, el control faríngeo, el control perifaríngeo, si nos sentimos enojados, tenemos una voz retrofleja. En los diferenciadores tenemos la forma en cómo estamos expresando, es decir, cómo tenemos reacciones fisiológicas o emocionales, la risa, el llanto, un suspiro. En alternantes son cuasi palabras identificables y clasificables fonética y funcionalmente. Tenemos otras teorías
Ya habíamos hablado de algunas otras arriba. Aquí mencionamos las teorías biológicas, antropológicas, de imitación. Hay algunas otras. Todas estas van relacionadas a cómo el paralenguaje está incluido, a cómo vemos reflejado en diferentes ámbitos de nuestra vida y cómo va aplicando a lo largo de toda la historia esta forma del paralenguaje. El paralenguaje siempre ha aparecido como primera causa, desde Epicuro, que hizo derivar el lenguaje de las pasiones que provocan un estado de excitación, tanto en los animales como en los humanos. Hasta hoy en día se ha intentado demostrar el origen del lenguaje, y muchas de estas teorías han visto en el paralenguaje la gestación del lenguaje. Por eso es que todas estas han sido importantes y llevan un contexto histórico. Hemos llegado a la conclusión de que a partir de ver cómo el paralenguaje está presente, que a pesar de los estudios que tienen muy poco, ya que hace muy poco se tomó el paralenguaje seriamente y sabiendo que está compuesto de varios factores, hemos llegado a la conclusión de que muchos lingüistas y vaya que la efectividad de la comunicación depende de elementos verbales y no verbales. El fenómeno comunicativo debe entonces estudiarse a partir de una estructura tripartita. Además, hay muy pocas definiciones claras y concisas del término paralenguaje. Como ya habíamos dicho, tiene muy poco de su estudio formal. Por lo tanto, existe un problema terminológico no resuelto hasta el momento, pero si bien podemos trabajar con las definiciones que ya tenemos o que llegamos a encontrar. Y por último, las tecnologías nos proporcionan investigaciones muy cercanas a las situaciones reales de comunicación. Así, debemos aprovechar todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Cámaras de video, textos, audios, para poder analizar y estudiar los elementos no verbales, como las gesticulaciones, algunos movimientos que vamos dando, y así saber que el paralenguaje está incluido dentro de la comunicación que manejamos día a día. Compañeros, les dejo la bibliografía. A continuación, nos despediremos con esta última diapositiva. Muchas gracias por poner atención. Vuelvan pronto.